cuando llegamos a conocimiento de la palabra es, bueno, ya conozco que debo guardar mandamientos, ya conozco que debo guardar, obviamente, la Torá. Ahora, ¿cuántos mandamientos podemos encontrar en la Torá? ¿Hay un número exacto de mandamientos? Ok. Yo podría decirles que se ha llegado a estimar, ojo, el número en 613 mitzvot o 613 mandamientos. Ya que la palabra mitzvot, de ahora en adelante lo vas a saber, la palabra mitzvot es la palabra mandamientos, que es el plural de la palabra mitzvah, que es mandamiento. Mitzvah, mitzvot. Así que, ¿cómo fue que se llegó al número de 613 mandamientos si la Torá no los tiene numerados? ¿Cómo se llegó a estos 613? Pues miren, este número surge en los tiempos en que se reunieron algunos sabios judíos, analizaron el número de mandamientos que se podían encontrar en la palabra, en la Torá. Se toman todos los estudios que habían hasta el momento en el cual se hizo ese pequeño censo, ese pequeño conteo, y de alguna forma se hizo un consenso del cuál era el número más acertado. Algunos dijeron, no, mira, hay 400 y algo otros hay 500, algo otros 613, pero fueron años de estudio, años de investigaciones, hasta que la mayoría de estos sabios, la mayoría, llegó como a la conclusión de que encontraban o enumeraban 613 mandamientos. Ahora, no se puede decir que este número de 613 mandamientos o mitzvot es un número exacto, porque recordemos que cada cosa escrita en la Torá, en lo que tú y yo conocemos como el Pentateuco, ordenada, cada mandamiento ordenado por el Eterno, por el Padre, cada mitzvot que podemos encontrar allí está recopilado alrededor de cada escrito, de cada palabra de lo que habló Moisés. Así que cada vez que nos introducimos, puede ser que algunos podamos estar de acuerdo, como otros no podamos estar de acuerdo, porque algunos pueden decir, no, mira, yo hice el conteo, a mí me dan 600 nomás. Otros digan, no, a mí me dan un poquito más. Así que yo les podría decir que si algunos pudiéramos hacer un estudio profundo en cuanto a este tema, algunos nos daría un poquito más, a otros nos daría un poquito menos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que me parece muy interesante, y es que hay un mandamiento en la Torá que dice que hay que escuchar al profeta que sería levantado en medio de los hermanos como Moisés. ¿Listo? Al profeta como Moisés, a él escucharáis. Y ese mandamiento hasta el momento no se encuentra en ningún libro de mitzvot, de mandamientos judíos recopilado de los 613 mandamientos. Ese mandamiento no está por ningún lado, entendiendo que aquel que teníamos que escuchar era Yeshua más adelante, pero la Torá dice que escuchar al profeta como Moisés que sería levantado, ese mandamiento no está. Así que si yo uniera ese mandamiento, yo podría decir o deducir que entonces ya no serían 613, sino ese sería el 614. Listo, entonces yo quiero que eso lo tengas muy en cuenta, porque hoy en día tenemos la costumbre de leer las parashot. Listo, estudiamos las parashot, las porciones de la Torá todas las semanas, la parashá, y son muy buenas enseñanzas, se los digo. Son muy buenas enseñanzas poder estudiarla. Por ejemplo, nuestros hermanos de Rey de Justicia a las 10 de la mañana comienzan el estudio de las parashá. Qué bonita parashá, podemos decir, wow, cómo me llegó y qué bonito. Pero ahora yo te quiero hacer la pregunta, y es, ¿aprendiste los mandamientos de esa parashá? Por ejemplo, de la parashá de esta semana, ¿aprendiste los mandamientos de la parashá de esta semana? ¿Pudiste comprender cuáles son los mandamientos de la parashá de esta semana? Yo quiero que esto puedas obviamente escudriñarlo, que puedas obviamente entender que no solo se trata de que
de que escuchemos una enseñanza bonita, sino que podamos poner en práctica todo lo que la Escritura nos dice. Porque todo lo que la Escritura nos dice es para ponerlo por obra. Cada uno de los estatutos, mandamientos y preceptos son para ponerlos por obra. Ya que todos estos mandamientos se tratan sobre esto. ¿Listo? Los 613 mandamientos le fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí y se mantienen clasificados de la siguiente manera. Hay dos clasificaciones, familia. ¿Listo? Vamos a ir adelantando. Entonces yo vuelvo a repetir lo que dije anteriormente para aquellos que se están conectando por YouTube y no pudieron ver todo lo que acabé de hablar hace unos momentos. Y es que nosotros podemos estudiar las porciones de la Torá semana tras semana, las parashá como se conocen. Son muy buenas enseñanzas, pero debemos entender que tendríamos que hacernos preguntas serias y es, ¿aprendimos los mandamientos que esa parashá enseñó? Ya que en cada parashá, en cada porción, encontramos mandamientos. Y recuerden que los mandamientos son para ponerlos por obra. Así que si tú no estás escudriñando cada mandamiento, de nada te sirve tener una enseñanza bonita, porque necesitamos poner por obra la palabra de Dios. ¿Listo? Así que estos 613 mandamientos, 614 o 600, ponle el número que tú quieras. ¿Listo? Los que tú hayas estudiado si ya los estudiaste. Si no, yo me quedo por los 614. Le fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí y se mantienen clasificados de dos maneras. ¿Listo? Se mantienen clasificados como las misbot o mandamientos obligatorias. ¿Listo? Que más o menos se clasificaron en 248 mandamientos allí. Y esta es una deducción de los eruditos, de algunos eruditos judíos, un número en el cual corresponde al número de miembros del cuerpo humano. Entonces, de alguna manera, ellos por eso lo dividieron de esta manera. Estas leyes obligatorias se conocen como mandamientos positivos y lo que se conoce como harás, guardarás, harás esto, harás lo otro. Y también están los misbos, las prohibitorias, los mandamientos prohibitorios, los que dicen no harás, no hagas, prohibido hacer esto, prohibido hacer lo otro. Y se dice que son 365 mandamientos allí y corresponden de alguna forma a los números de días en el calendario solar, el número de tendones que también, conectivos, nervios, arterias, venas que tenemos en nuestro cuerpo, también serían 365. Entonces, de esta forma, los eruditos, los líderes, ya que los eruditos son bastante numéricos, les gusta llevar muchas cifras y de una poder hacer las uniones con nuestro cuerpo, llegan a un total de 613 mandamientos. Y es interesante, familia, que la palabra dice en Jeremías capítulo 31, les recomiendo que lo lean, por favor, en Ezequiel capítulo 36, en Deuteronomios capítulo 30, en Hebreos capítulo 8, que el Espíritu del Padre nos los iba a enseñar y nos los iba a recordar todos. Solamente lo que tenemos que hacer es estudiarlos y Él nos los recordará en todo momento. Ahora, ¿cuál es la esencia de cada mandamiento? La esencia de un mandamiento es la significativa relación que esta forja entre nosotros como pueblo y Elohim, o sea, entre el hombre y Dios. Podemos ver esto, por ejemplo, en la palabra misvá, mandamiento. ¿Listo? Recuerda, misvá, estás aprendiendo palabras hebreas, palabra misvá, mandamiento, la cual está asociada a la palabra aramea tzavta. Ojo, la palabra misvá está asociada a una palabra aramea tzavta que significa conexión o unión. ¿Qué significa tzavta? Tzavta la escribes con TZ, transliterada la escribes con TZ y con B chica. Tzavta, que significa conexión o unión. Entonces, el hombre es como una palabra que en hebreo que es metzuvé, que es que aquel que fue encomendado, el hombre fue encomendado, se unifica directamente con Elohim, o sea, su metzavé, aquel que lo comanda, o sea, Elohim, o sea, él fue comandado y hay alguien que lo comanda. Cuando el hombre somete su voluntad, todas sus fuerzas al único Dios, a la voluntad de Elohim,
es capaz de expandirse más allá de sus propios límites. De esa forma, puede tomar parte de algo infinitamente más grande que él mismo. O sea, el experimentar la unión con Dios, ser conformados a la imagen del varón perfecto, a la imagen de Elohim, los decretos divinos, los 613 mandamientos, abarcan todas las áreas de la vida del creyente, familia. Hacen referencia a todas las situaciones en las que tú te puedas encontrar como persona. Si tú los estudiaras y si tú los meditas día a día, no necesitarías sino solamente todo el tiempo estar meditando en ellos, y hacen referencia a cualquier situación que estés atravesando, sea familiar, sea personal, sea con tus hijos, seas con tu esposo, con tu esposa, en el trabajo. Allí encuentras la solución, porque todas las misbot tienen aplicaciones universales. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos a dormir por la noche, desde que nacemos hasta que morimos, desde el humilde, desde el más humilde, desde los sirvientes hasta los esclavos, los poderosos, los reyes, toda actividad humana, sin excepción, está bajo el paraguas de la Torá. Toda actividad humana va a estar bajo el paraguas de la Torá. ¿Me están entendiendo? Sí están, o sea, sí me están comprendiendo lo que quiero manifestar, lo que quiero obviamente compartirles. Ahora, muchos de esos mandamientos tienen relación directa con el templo. Y como el templo fue destruido, podríamos decir que están suspendidos mientras no haya templo. Por ejemplo, de estos 613 hay mandamientos suspendidos, mandamientos sacrificiales, por ejemplo, que eran llevados a cabo cuando había templo, la purificación para el templo, por ejemplo, el sacrificio de la vaca roja es un mandamiento que está suspendido. Así que de los 248 mandamientos obligatorios o positivos, al haber sido destruido el templo, solo quedan vigentes en nuestros días más o menos unos 77 mandamientos obligatorios o positivos. Recuerden, harás esto, guardarás el día de reposo para santificarlos, honrarás a tu padre y a tu madre, o sea, son mandamientos de hacer. Y de las 365 prohibiciones de no harás, no adulterarás, no harás esto, no harás lo otro, por no haber templo, quedan aproximadamente unos 694 mandamientos vigentes. Ahora, también tenemos que entender que hay mandamientos con respecto a la tierra de Israel, mandamientos que son solamente para la tierra de Israel. Por ejemplo, los mandamientos como el Shemitah, el jubileo, la tierra se dejaba descansar, las cuales son mandamientos en relación específicamente a la tierra de Israel. Hay mandamientos para mujeres, hay mandamientos para hombres, había mandamientos para los levitas, o sea, habían muchos mandamientos para diferentes áreas. Así que podríamos decir que hay 77 obligatorias, ¿listo? Harás, 194 no harás, y hay 26 estando en la tierra de Israel. Ya que de los 613 mandamientos, si hacemos un estudio extenso, hoy nos quedaron un total de 297 mandamientos, los cuales podríamos cumplir. O sea, menos de la mitad de los 613 mandamientos quedaron vigentes. O sea, que podremos llevar a cabo hoy día. Como les digo, sin templo hay muchos mandamientos de esos que ya no se pueden llegar a cumplir. Lo que se puede ahora, todos estos mandamientos del templo quedan vigentes en nuestra vida espiritual. Por eso es importante estudiarlos todos. ¿Listo? Quedan vigentes porque todo lo que se llevaba a cabo en el templo, los holocaustos, se llevan a cabo en nuestras vidas a través del tabernáculo. Somos el templo del Espíritu de Dios, y por eso es importante comprender cómo se manejaba el templo. Es importante porque a veces no tenemos una conexión directa con Elohim y no sabemos cómo conectarnos con Él por desconocimiento de cuál es la forma de entrada, cuál es la manera de entrada. Y de alguna manera, lo único en lo cual tenemos que esforzarnos es en el hacernos como niños. Yo quiero que hoy entiendas que debemos hacernos como niños, porque debemos ser humildes y entender que tanta sabiduría humana ir en contra de la Torá, a las palabras de Yeshua directamente,
sea, esto no nos lleva a ningún lado. Tenemos que quitar el espíritu de rebeldía, el espíritu de desobediencia a nuestro ego, nuestro yo, porque por esta razón fue que se perdió la comunión directamente con el Padre que había en el jardín del Edén. Así que quiero ver las cosas a mi manera o las quiero ver a la manera del Eterno. Porque el Padre nos mostró lo que ve por su palabra, a través de sus mandamientos. Y al no haber templo, el Padre nos está llamando a levantarlo en nuestros corazones, para poner su espíritu en nosotros. Eso lo dice Ezequiel capítulo 36, que no dejes de leerlo. Y solo hay un único sacrificio. ¿Y cuál es ese sacrificio? Yeshua. Ese fue el único sacrificio, el sacrificio de Yeshua. ¿Ok? Así que tengamos esto en cuenta. Esta fue una pequeña introducción a aquellas personas que se preguntan, ok, ¿qué tengo que estudiar de la Torá? Pero ahora, quiero llevarlos un poco más allá. ¿Por qué? Yo no puedo hablarles de mandamientos. Yo puedo decirle a cada comunidad que puedan ver este video y a cada líder en comunidades que puedan ver este video, de que no puedes enseñarle a una persona que llega de primerazo y está llegando inmediatamente cada uno de estos mandamientos. Dice Hechos capítulo 15 que Santiago llegó a una conclusión con todos los líderes que se hacía con estas personas que llegaban al conocimiento de la verdad, el cual se les impuso y se les dijo, Santiago dijo, mira, no podemos imponer cargas, no podemos imponer un poconón de cosas todavía que los gentiles, los goim, entre las naciones, las ovejas que están regresando, no van a poder comprender de inmediato. Vamos a hacer primero que se aparten de todo aquello lo cual hizo que la casa de Israel fuera esparcida entre las naciones. Ese es un estudio que después tenemos que dar, la conexión entre Hechos 15 y Oseas, y el libro de Oseas, Hechos 15 y el libro de Oseas, ya que aquí Santiago declara 4 cositas. Diles a los gentiles que están viniendo que se aparten de la fornicación, que se aparten de comidas inmundas, de ahogado, que se aparten de sangre, que se aparten de esto, y las demás cosas las van a ir aprendiendo cada día de reposo, cada Shabbat, en donde Moisés es leído en las sinagogas. Así que poco a poco iban aprendiendo esos mandamientos. Pero ahora yo te quiero llevar a ti, líder, que me estés escuchando o que puedas escuchar este audio, que no podemos hablar de estos mandamientos sin antes hablarles a aquellos nuevos creyentes, hablarles sobre la justicia. Es importante que entiendan la justicia, porque hoy en día la confusión y el problema por el cual Raíces Hebreas está metido en un sinfín de legalismo, por así llamarlo, que se han introducido ese legalismo, por haberse introducido es a través del judaísmo en lugar de a través del único judío que debíamos haber escuchado, que es al judío Yeshua. Gracias a esto, es gracias al desconocimiento de la palabra justicia. Pablo dijo en Romanos capítulo 2, versículo 13, y quiero llevarlos allí. Romanos 2, 13, vamos un momentico. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esos aunque no tengan ley son leyes para sí mismos. Voy a darles aquí, estas palabras yo las explico en un tema conocido como las obras de la ley. ¿Listo? Y esta palabra como los gentiles que no tienen ley, está refiriéndose a los gentiles que no les fue entregada la ley. A los gentiles que no tuvieron la ley todo ese tiempo y no les fue entregada, hacen por naturaleza lo que está en la Torá. Estos, aunque no les fue entregada la ley, son Torá para sí mismos, o sea, son hacedores de la ley. Por eso dice, no son los oidores, ustedes judíos la tienen muy bien, conocen muy bien la ley, las justicias de Dios, pero son los hacedores de la Torá los que serán justificados. Pero aquí está el punto. ¿Cómo ser verdaderamente un hacedor? ¿Cómo ser
verdaderamente un hacedor. Yo quiero preguntarte a ti esta mañana. ¿Estás seguro que eres un hacedor? Tú podrías responder, claro, yo guardo Shabbat, yo coloco la mesa de Shabbat bien bonita. ¿Estás seguro que eso es ser un hacedor de la Torá? Literal, porque el ser un hacedor me hace justo, me justifica. ¿Pero hacedor de qué? ¿O cómo funciona? También Pablo nos dice en Romanos 10:4, yo quiero que vayamos allí un momentico. Romanos 10:4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el propósito, la palabra fin no es de finalización para aquellos cristianos que me puedan escuchar. Listo, la palabra fin no es de que acabó por completo. No, 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 no. Me está hablando específicamente de un resultado. ¿Listo? Como un propósito. Propósito. ¿Listo? El propósito. Les voy a colocarle a fin la palabra propósito. Porque el propósito de la Torah es Yeshua, HaMashiach, es el Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Y Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Y este pasaje de Gálatas fue extraído específicamente de Génesis capítulo 15:6. Que ya vamos a ir para allá y vamos a poder comprenderlo muchísimo mejor, para poder introducirnos a esto de una mejor manera. ¿Ok? Entonces, tenemos a Pablo diciéndome que yo soy justificado, justicia. Yo recibo justicia por ser un hacedor de la Torah. ¿Qué será un hacedor? Luego Pablo me dice también que yo soy justificado al creer. O sea, un hacedor y al creer. ¿Hacer y creer van de la mano o van separados? ¿O cómo funciona en el mundo espiritual? Y en Gálatas me dice que yo soy justificado, yo soy contado por justo con el creyente Abraham, porque creyó Abraham. Entonces, la pregunta que deberíamos hacer aquí es, bueno, ¿y cómo ser contado por justicia? ¿Y qué entonces significa creer? ¿Listo? Entonces, yo quiero que tomes nota, porque voy a decir cosas que de pronto para ti pueden llegar a ser nuevas. Quiero que lo entendamos muy bien, lo entendamos claramente de la siguiente manera. Existen dos tipos de justicias en la Biblia. Dos tipos. Una es por la ley, una es por la Torá y la otra justicia es por la fe. Ahora, la pregunta sería, ¿son contrarias la una de la otra? De ambas justicias habló Pablo en el capítulo 10 de Romanos. Pablo dice, y esta es la justicia que es, y la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Y la justicia que es por la fe dice así. O sea, es interesante que hay una justicia por la ley que era escrita y una justicia por la fe que era hablada. Entonces diríamos, ¿cómo funciona esto? No se supone, para aquellos que ya tienen un tiempo, no se supone que la palabra justicia o justo viene de la palabra hebrea sadid, que es hacedor de leyes divinas. Claro que sí, tiene que ver con hacer. Por eso Pablo habla de que son los hacedores los que van a ser justificados. Pero tenemos que colocar bases claras y saber cuál es la entrada, porque muchos se confunden pensando, no, yo tengo que llegar y comenzar a hacer y sacar la lista de qué hacer o no hacer y ya. Cuando esa no es la entrada, tienes que tener bases claras para poder comprender de qué se trata todo esto. Así que primero vamos a examinar la palabra justicia, familia. Así que para examinar esa palabra nos vamos a ir inmediatamente de donde fue extraída la palabra. La palabra fue extraída de Génesis 15:6. Génesis 15:6. Pablo la extrajo de aquí. Dice, y creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Y creyó a Yud-He Vav-He y le fue contado por justicia. La palabra que aparece aquí como justicia, familia, y aquí es donde nos vamos a centrar, tomen nota, es la palabra sedaká. Tomen nota, allí lo tengo en pantalla. Es la palabra sedaká. Es la palabra que nos aparece como justicia.
¿Listo? Ahí lo tengo para que le tomen la notica. Justicia, palabra sedaká. Esta palabra es la palabra rectitud, justicia, virtud, hasta la palabra prosperidad. Mira qué interesante. Esto está impresionante. Porque hoy en día en la religión se habla mucho de prosperidad y de prosperidad, pero la palabra prosperidad en la Biblia está relacionada con esta palabra justicia. Ojo, esta palabra justicia que tiene que ver con equidad, la equidad de un rey. Justicia, el derecho de un rey. La honradez, la rectitud. Pero quiero que se centren en esta palabra sedaká. ¿Listo? De verdad, tomen nota para aquellos que no me estén escuchando. Por favor, tomen nota. Es la única forma de aprender. No sean solamente oidores. No me crean nada de lo que estoy diciendo. Si realmente me están creyendo a todo lo que estoy diciendo, están haciéndolo mal. Porque tienen que ir a escudriñarlo ustedes mismos. Yo solamente soy una atalaya en medio del desierto. Nada más. Así que necesito que tomen nota para que ustedes mismos lo hagan. Dejemos de ser solamente oidores de personas por la web. O escuché hoy, guardé Shabbat porque escuché a Fabián, o escuché a este, o escuché al otro. No. Empecemos a escudriñar nosotros mismos. Sedaká. Tomen esa notica. Sedaká. Y este es uno de los versículos más utilizados, familia, como fundamento para la doctrina de salvación por fe. No sé cuántos recuerdan esa doctrina dentro de la iglesia cristiana, la doctrina de la salvación por fe. Y como la doctrina de la salvación por gracia, también hablan de esto, la utiliza mucho el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, esta palabra de justicia por creer. Romanos capítulo 4, Pablo la utiliza mucho y este versículo debe ser muy, versículo de Génesis, muy entendido para saber a qué se refiere el apóstol Pablo con esta doctrina de la justificación, de cómo ser justificado. Y ustedes me van a entender y van a decir, Fabián, comenzaste por mandamientos, preceptos y estatutos y ahora me estás hablando de justicia. Déjame entenderlo, ¿ok? Yo quiero que entiendas que vas a poder comprender por qué te estoy llevando a la palabra justicia, que tiene que ver con esto específicamente. Y vamos a ver de manera más específica, entonces, cada una de esas palabras. Entonces, justicia, sedaká. Sedaká, no lo olvides. Ok. Ahora vamos a pasar un momentico a la palabra que aparece aquí como la palabra creer. ¿Listo? La palabra creer. La palabra que aparece aquí como creyó, en el versículo 6, es la palabra amán. Es la misma raíz de la palabra amén. Y es la misma raíz de la palabra emuná. Es la misma. Y emuná es fe en español. La palabra fe es la palabra emuná en hebreo. Es la raíz de creer. Y tiene que ver específicamente con ser obediente. ¿Listo? Pero esta palabra amán, creer, viene de la palabra fiel, de emuná, firme, rendirse. Rendirse, permanecer o estar quieto. Confiar, una confianza plena. Confiar, eso es lo que implicaría entonces creer. En el pensamiento hebreo es mucho más que una afirmación intelectual, hogares de Israel. En el pensamiento hebreo es mucho más que eso. Creer es un acto de confianza, de fidelidad inquebrantable, considerando quién es el que está haciendo la promesa. El término que aparece aquí como Vemim Veyud Hevadhei, el Señor consideró como justicia. Ojo, Vemim Veyud Hevadhei en hebreo aparece allí. Según un comentario judío, el concepto de creer en alguien, en el sentido de solo aceptar su promesa, ok, yo acepto tu promesa, tenía que haber sido expresado en hebreo como Vemim Leyud Hevadhei. En lugar de una letra hebrea, una bet, tendría que haber habido una letra lamet.
¿Listo? O sea, solamente haber expresado una promesa, que alguien hace una aceptación superficial como yo creo y punto. Sin embargo, el prefijo que aparece aquí en hebreo no es la lamet, la letra lamet, sino la letra bet. Aparece como bet. Beyut het bat het, que representa un concepto muchísimo más profundo que una simple afirmación, una simple creencia intelectual. Ese concepto sugiere una sumisión total, en un sentido de que alguien deposita toda su confianza, busca toda su guía, todas las actitudes de Elohim, quiere estar pegado solamente a él, algo parecido a lo que pasó cuando Jacob luchó con el ángel, cuando Jacob lucha con Yeshua, cuando Jacob está diciendo, por favor bendíceme, quiero buscar todos tus atributos, necesito todo de ti, necesito de ti. Por eso cuando alguien responde con un amén, ante la palabra que Dios está haciendo de alguna forma por medio de alguien, a lo que alguien está diciendo, cuando tú escuchas a una persona diciendo y estás respondiéndole amén, es delicado hacerlo en todo tiempo, a menos que se esté hablando de la palabra de Dios, porque eso implicaría que toda tu vida está apegada, ojo, tu vida está pegada, tus pensamientos, tus acciones, tus hechos están pegados a lo que acabaste de escuchar. ¿Me estás entendiendo? Eso es amén. Amén significa que todo lo que tú eres, todo lo que sientes, expresas, pensamientos, actitudes, tus acciones, todo gira en relación a eso. Ejemplo, si te está diciendo que guardar los mandamientos de Dios, o guardaré los mandamientos del Señor y andaré en ellos y guardaré tus preceptos, Adonai, y dices, y el pueblo dice, amén, estás diciendo, Padre, mi boca, lo que siento, lo que pienso, tiene que andar conforme a eso. ¿Estás andando conforme a eso si estás diciéndole a la palabra de Dios amén? Así que la palabra creyó viene de la misma raíz de la palabra emuná, fe. O sea, no fue simplemente una concepción intelectual de creer. Por eso Santiago dice en su libro que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Quiero ponerles un momentico mi pantalla para que vean esta raíz. Esto está interesante. Muestra a ver si puedo colocar acá mi pantalla, mi escritorio. Un momentico. Para colocar mi escritorio. Aquí van a ver de pronto, aquí van a ver mi escritorio. Quiero ponerles esto. Me escriben si lo están viendo bien. ¿Listo? Ok. Esta es la palabra emuná en hebreo, aquí arriba, hebreo moderno, y en el picto hebreo, paleohebreo. Miren qué interesante. La Aleph, aquí estoy con el puntero colocándoles, la Aleph es la cabeza de un toro. La Mem, emuná es fe, ¿no? Voy a ponerles aquí fe para que no puedan entender. Es de la misma raíz de aquí, las mismas letras están en el creer. ¿Listo? Y las mismas letras están en el amén, las mismas letras. Entonces, vamos a partir de la palabra fe. Dice la Aleph, que es la cabeza de un toro en el picto hebreo, la Mem, que es como agua corriendo, agua moviéndose como mares. ¿Listo? Y la Nun, ¿listo? Es como una semilla, un espermatozoide. Esto es impresionante. Como Moisés para escribir amén sabía cómo se veía un espermatozoide. Esto de verdad fue inspirado de verdad por el Señor. Ahora, teniendo eso en cuenta, la Aleph, la cabeza de toro, significa padre, fortaleza, fuerza de Dios. ¿Listo? Fuerza. La Mem es como agua fluyendo, la palabra. ¿Listo? Agua que fluye. Tomen nota y hagan los dibujitos si quieren, familia. Y la Nun es como semilla, esperma, será. ¿Listo? La esperma, la semilla, la simiente. Entonces tenemos tres palabras como la fuerza del Padre, el agua, el fluir, la palabra, y tenemos la semilla, el esperma. Eso es la raíz de la palabra
Esa es la raíz de la palabra fe. Esa es la raíz de la palabra fe. ¿Listo? Fe. Emuná. Perfecto. Me alegra que lo hayan visto bien. Me alegra que sí lo hayan visto bien. Ok. Entonces, fíjense en esto para aquellos que tomaron la nota y si no para que lo vean en diferido y luego puedan dibujarlo. Si juntamos estas tres palabras del hebreo pictográfico, la palabra lo que implicarían es que la palabra de Elohim fluyendo hacia nosotros y produciendo una semilla de vida. ¿Se dan cuenta cómo tiene sentido inmediatamente? O sea, fe es la palabra del fuerte, del poderoso, fluyendo como un río hacia nosotros y produciendo la semilla de vida. Eso es lo que es amén. O sea, que es su palabra la que ha de venir hacia nosotros para limpiarnos y va a producir vida. Así que lo único que necesitamos es confiar y ser fieles a su palabra. ¿Me están entendiendo? Es creer a su palabra, es estar convencidos de su existencia y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardonador sobremaneramente grande. Así que una vez que tienes una emuná, una fe completa en Él, apegas todas tus acciones a la convicción de que Él va a cumplir lo que te prometió, entonces tu galardón será sobremaneramente grande. Él va a cumplir lo que promete. Este es el punto de por qué la palabra dice que no podemos, Santiago dice, de que no podemos tener una dualidad en nuestra mente. Una dualidad de nuestra mente implicaría cuando tú dices, creo en el Señor, pero de repente dices, pero me sigo viendo enfermo. Señor, estoy todavía enfermo. ¿Estás creyendo o estás teniendo, y por si acaso, Señor, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro? Siempre tener una segunda opción, eso es no creer en el Señor, o sea, no tienes fe, no tienes emuná. ¿O de qué se trata? Ahora sí, teniendo estas bases, no sé si me están entendiendo, por favor, por favor escríbanme allí si me están entendiendo, ya que es muy importante que esto lo tengan muy, muy en cuenta, porque ahora sí vamos a estudiar la palabra justicia. ¿Listo? Ahora sí, les llevamos la palabra, les hablé que la palabra justicia es la palabra que aparece como sedaká, ¿listo? Pero no estudiamos la palabra, nos fuimos primero la palabra creer. Eso fue lo que hice, ¿ok? Entonces voy a resumirles. Empezamos hablando de mandamientos, preceptos y estatutos, cómo están divididos, y ahora les estoy diciendo que es necesario comprender por dónde entramos, cuál es la puerta de entrada y cómo es que el Señor nos ve justos, siendo hacedores de la palabra pensamiento, considerar, es decir, el hecho de que Abraham haya tenido una confianza absoluta en la promesa de Dios, él lo consideró por justicia. Puso una confianza completa. Una vez yo daba un ejemplo de esta confianza, del creer, del amén, porque a muchos pueden ser el problema de raíces hebreas en este momento, que solamente limitan la palabra fe. Al llegar a raíces hebreas, lo limitan con decir que la fe en emuná tiene que ver con obediencia. Obediencia a su Torah, o sea, guarda los mandamientos y ya eres obediente. Cuando esto va muchísimo más allá, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aparte dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo así? ¿No se supone que la fe es solamente entonces obediencia? No, va mucho más allá. Es una confianza absoluta. Por eso es que les decía, una confianza en las palabras dadas por el Padre. ¿Cuántas personas no pasan por momentos difíciles y piden un consejo a alguien y llaman a mí? Y cuando a mí me han escrito muchas personas que a veces me piden algún consejo, y algo que yo digo, y es un poco frustrante, realmente uno dice, Señor, solamente tú haces la obra.
Que uno puede dar un consejo, pero la persona no pone la confianza y el consejo se puede dar a través de un texto bíblico. Y tú pones el versículo acerca de que Él es galardonador de aquellos que le creen, que le hay y que ponen su confianza en Él. Y esta persona después sigue buscando otras alternativas porque no le sació, porque no está satisfecho con la palabra del Señor. Entonces, eso es un poquito, oye, no, digámoslo así, esto es muy delicado. Porque si tú dices que tienes fe en Elohim, ¿por qué dices entonces que tienes fe? Si la fe es una confianza absoluta, de que sabes de que Él no te va a abandonar y Él no te va a dejar. Yo siempre lo explico como cuando un niño, dile a un niño, yo he hecho la prueba con mis hijos, es impresionante con mi hijo mayor, porque a mí me enseñan tanto a través de ellos, la palabra a través de ellos más bien. Y ve y dile a un niño la noche anterior, tú eres su papá, él es tu hijo, y le dices, mi amor, mañana te voy a comprar tal cosa, o vamos a ir a tal parte que le gusta mucho ir. El niño está seguro, convencido de que lo que yo dije fue así, que yo no le voy a quedar mal. Él nunca me va a decir, papá, ¿en serio? No, él está seguro que yo le dije. Antes, si yo le llego a quedar mal, él se va a sentir frustrado y después no va a creer a mis palabras. Si yo le llego a él a quedar mal, él no va a creer a mis palabras. Pero la actitud que él tuvo de creer realmente. ¿Por qué? Porque esa noche se acuesta y si es porque va a tener algún juguetico, va a tener esto, va a tener lo otro, él en la noche ya en su mente está imaginándose jugando con esto o jugando en el parque o jugando en tal parte, en el parque de atracciones o en esto o en lo otro, porque él está convencido que papá me dijo que lo iba a tener y lo voy a tener. Y ya inmediatamente, ahora entienden la palabra amén, sus pensamientos, sus hechos, lo que siente. O sea, de alguna forma, digamos, está creyendo todo lo que existe fue hecho de lo que no se veía. Ya estaba en el pensamiento de Dios. Eso es el amén. Eso es el creer. Eso es el poner mi confianza en Él. Ahora, yo te pregunto, ¿realmente estamos poniendo nuestra confianza en Elohim? ¿De esa forma somos capaces de creer? Cuando oramos una y otra vez por las mismas situaciones. No limites al Señor solamente en decir voy a guardar mandamientos y entonces ya vienen milagros hacia mi vida. Que no se trata de hacer una obra, no lo lleves como por obra solamente. ¿Listo? Porque debemos entender de qué se trata lo que Pablo habla acerca de las obras de la ley. Te recomiendo ese estudio. En la página de Teshuvah en el Hogar está la palabra y yo intento que todos mis estudios vayan unidos los unos con los otros. Así que esa palabra, las obras de la ley, son importantes para ese estudio también. Porque Pablo habla de que no debemos estar bajo las obras de la ley. La Torá se nos puede convertir en obras de ley también, no solamente los mandamientos de los hombres. Si nosotros los seguimos creyendo que al hacerlos vamos a alcanzar justicia. Cuando aquí me dice que Abraham creyó, puso su confianza plena en él y le fue contado por justicia. ¿Listo? Así que la palabra ahora, vamos a ir un poquitico más allá y espero que de verdad estemos comprendiendo todo lo que estamos hablando. Ok, aquí me dicen, por aquí veo que sí. Ok, perfecto. La palabra que aparece aquí como justicia, hogares de Israel, ya leímos y ya tomaron la nota, es la palabra sedaká. Y la palabra sedaká lo que significa, para que tomen la nota, es darle a alguien lo que no merece. ¿Listo? Mira, la Torá usa el término, o más bien, perdón, qué pena, me confundí en mi mente, borren un poquito esto, borremos el video aquí. No, mentira. La palabra sedaká significa darle a alguien lo que merece. ¿Listo? En términos normales. Ejemplo, una sedaká en términos hebreos, hoy día también tiene que ver con darle a alguien su salario, darle a alguien, tú trabajaste, te doy esto. ¿Listo? Pero en términos de la Torá, usa este término en un sentido muy diferente a lo que se maneja hoy día. En términos de la Biblia,
pagarle a alguien su salario o el pago de una deuda no es sedacá. ¿Listo? Que obviamente aquí estamos hablando de justicia, ¿ok? Para los que se puedan conectar a partir de acá. Un acto de justicia o un acto de sedacá se lleva a cabo cuando cumplimos nuestros deberes al prójimo, ¿listo? Guiados por nuestra conciencia moral, hogares. Por ejemplo, sanar las heridas de alguien que sufre. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Sanar las heridas de alguien que sufre, compadecerte de alguien, devolver su prenda al pobre deudor. Según Deuteronomio 24:13 habla de esto. Devolver la prenda al pobre, este es un acto de sedacá, un acto de justicia. O sea, que Dios actúa hacia nosotros, repito esto, yo quiero que quede muy claro. Elohim actúa hacia nosotros basado en su carácter moral. Esto es lo que es sedacá. O sea, sedacá es lo que tú haces a alguien en respuesta a algo en tu conciencia. No por lo que la persona está haciendo, sino algo que está dentro de tu conciencia. Si tú ves una persona que está sufriendo por algún motivo, hay algo en tu conciencia que produce que quieras ayudarlo. O sea, que te pongas a llorar con él, que quieras darle la mano. Es exactamente la misma palabra que se usa, que el Señor consideró a Abraham justo. O sea, fue esa fe de Abraham, esa emuná de Abraham, lo que produjo en Dios, de acuerdo a su carácter moral, el carácter dadivoso de Elohim, lo que hizo que justificara a Abraham. ¿Listo? Lo que hizo que se guiara, no por algo que hubiera hecho como tal, sino que fue su confianza puesta en él. O sea, yo quiero que te imagines en ese momento a Abraham postrado y diciendo, no puedo sin ti, necesito de ti, no soy nadie. Quiero poner mi confianza y creo completamente en ti. Hazme una nueva creación. Cambia mi corazón, cambia mi carácter, cambia mi ser. Pongo mi fe en lo que tú me acabaste de decir, porque ya soy viejo, ya soy entrado en años. En mi cabeza no cabe que pueda llegar a tener un hijo y tú me vas a dar un hijo. Wow. Eso es sedacá. ¿Listo? Yo quiero que si quedó claro también me pongan, Fabián, sedacá quedó claro. Ahora, hay otra palabra. Quiero que vayamos allí. Hay otra palabra traducida también en la Biblia como justicia. Por eso es que les digo que hay dos tipos de justicia. La justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Acá hablamos de hablar de la justicia que es por la fe. Y de esa habló Moisés. ¿Se dieron cuenta? Moisés escribió de la justicia que es por la fe. Y habló de ella, que es por creer, por poner mi confianza. Amén. Emuná. ¿Listo? Creer. Pero hay otra justicia que aparece en la Torá, otra palabra, y es la palabra mishpat. ¿Listo? ¿Listo? Esta palabra mishpat también se escribe con TS, M-I-T-S, P-H más o menos, así la puedes transliterar. Mishpat. Y esta palabra es un término también que aparece como justicia. La mishpat, que también se pudo traducir en la Torá como justicia, juicio, leyes en referencia a Dios. Por ejemplo, vamos un momentico al Salmo 106.3. Salmo 106. Salmo 106.3. Era 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Yo dije Salmo 100. Ay, no, perdón, me equivoqué. Qué pena. Salmo 106, coloqué 103. 106.3. Perdón, ahora sí. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. La palabra que aparece aquí como juicio es la palabra mishpat. ¿Listo? La palabra mishpat, que es una palabra que implicaría sentencia o un decreto formal.
¿Listo? O una ley divina. Por esa razón es que se dice, por eso es que cuando tú escuchas que la palabra justo viene de la palabra sadid, que significa guardador de leyes divinas, es por lo que la palabra justicia viene de la palabra mispat, o mispatim, que es la palabra leyes divinas, como guardador de leyes. ¿Listo? Y tiene que ver específicamente con las leyes de Elohim. En este mismo texto aparece también la palabra tzedaká. En el mismo texto aparecen las dos palabras, que es rectitud. Dichosos los que guardan, o sea, la palabra guardar es la palabra shamar, hizo cerca, alrededor, o sea, colocarlo como una cerca, los mandamientos, guardar, proteger, atesorar. Mira, hasta la palabra celebrar, cuando celebras festividades, ok, dichosos los que guardan leyes. Ahora dice los que hacen, o sea, guardan y hacen justicia, pero yo qué tengo que hacer, escuchen esto porque aquí va a tener mucho sentido, yo qué tengo que hacer para alcanzar Sedaká. Acabamos de hablar de eso, ¿lo recuerdan? Los que hacen justicia, que tiene que ver con creer, con amén, ¿listo? Con fe. Los que hacen justicia un poquito de tiempo. No, dice en todo tiempo. Los que hacen justicia en todo tiempo. ¿Listo? Entonces, escuchen esto, familias. Vamos a Éxodo capítulo 24:3. Éxodo 24:3. Éxodo capítulo 24, versículo 3. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho, hablando de todos los mandamientos del Señor. Esta palabra leyes es la palabra mishpat, ¿listo? Que es veredicto, ¿listo? Sentencia, ley. ¿Listo? Y por esa razón es que se traduce también en otros textos como justicia, porque tiene que ver específicamente con un juicio, con justicia. Solamente que esta parte de justicia, mira, justicia, aquí está. Aquí está, estaba buscando esa palabra. Entonces la palabra pudo haber sido traducido y Moisés vino y contó al pueblo todas las justicias. ¿Por qué no lo tradujeron aquí como justicia sino como leyes? Por lo mismo, porque está hablando de leyes, está hablándome de mandamientos. Entonces, obviamente, los traductores también hicieron ciertas aclaraciones de cuando el Padre estaba hablando de creer y cuando el Padre estaba hablando de las leyes, de justicia. O sea, vuelvo a repetir, hay dos tipos de justicias en la Biblia, una que es por la ley y otra que es por la fe. Ya acabamos de hablar de la que es por la fe, estamos hablando de la que es por la ley. Justicia, ser hacedor de una ley divina. Ser hacedor de mandamientos. ¿Listo? Ok, ahora, yo creo que hasta aquí vamos bien. Ahora, el término mispat, este término que acabamos de ver, denota las acciones de Dios o las acciones que Dios hace en respuesta a los méritos y buenas obras del hombre. O sea, que si se corrompieran, entonces la bondad de Elohim cesaría, ya que no tienen méritos suficientes. O sea, en palabras de Pablo a los Gálatas, él lo dice de la siguiente manera, o más antes de decir estas palabras de Pablo a los Gálatas, yo creo que te quede muy claro. Piensa en esto. Mishpat es en respuesta a lo que tú haces. O sea, si tú guardas mandamientos, si tú guardas Shabbat, si tú no adulteras, tú te portas bien, tú obras, ok, eso es mishpat. Entonces, por lo que tú haces, el Señor te declara justo. Pero Sedaká tiene que ver con algo que tú no haces. O sea, simplemente tú te rindes a lo que Él ya hizo. Ahora yo te pregunto, ¿tú puedes guardar mishpat perfectamente? ¿Tú puedes guardar leyes perfectamente? O sea, sin equivocarte nunca. O sea, nunca te vas a equivocar. Yo quiero que me lo pongas allí un momentico. Mientras hablo de la palabra, la forma en como lo dice Pablo.
Pablo a los Gálatas, este libro lo tenemos que estudiar verso por verso, es necesario. Él lo dice de la siguiente manera. Dice, si la justicia, si la sedaká fuera por la Torá, por Mishpat, escucha muy bien, si la sedaká fuera por Mishpat, Yeshua murió en vano. Escucha porque por eso es que Pablo es tan malinterpretado. Si la sedaká fuera por Mishpat, Yeshua murió en vano, porque si la ley dada, si la Torá que fue dada por Moisés, pudiera redimirte, pudiera resucitarte, pudiera traerte nuevamente hacia él, la justicia, la sedaká, fuera verdaderamente por la Torá, y estarías obligado a guardar toda la ley sin pelarte uno solo. O sea, ya que el Señor ya no me vería basado en su carácter moral, o sea, en sedaká, sino me vería de acuerdo a mis méritos y a mis buenas obras. Entonces, por demás murió Yeshua, dice Pablo. Porque no necesitamos entonces a nadie que nos redima. Simplemente le decimos a una persona, oye, empieza a guardar mandamientos y ya eres salvo. Me están entendiendo, esto está teniendo sentido. Pablo me está preguntando cuál es la cita de Gálatas. Pablo, uní varias citas. Eso sobre todo está en Gálatas capítulo 3. Uní varias. Pablo dice, si la justicia fuera verdaderamente por la ley, Yeshua murió en vano. Luego uní, porque si la ley pudiera redimirte, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y estarías obligado a guardar toda la ley. En todo el capítulo está, pero está en diferentes textos. Solo que lo intenté unir para que tuviera sentido lo que Pablo está diciendo en un capítulo completo. ¿Listo? Capítulo 3 de Gálatas. Él habla mucho de esto. Tanto así, los invito a que lo lean. De verdad, invito a que lean Gálatas ahorita después de que terminemos. ¿Por qué razón? Porque muchos se confunden y dirían, bueno, tú me estás hablando de estas justicias. ¿Por qué es tan importante yo comprender estas justicias? ¿Por qué es tan importante? Porque Pablo habla de estas dos justicias en la mayoría de sus libros y por esa razón es que no los entienden. Por esa razón es que no los entienden. Porque, por ejemplo, en Gálatas, él dice, la justicia que es por la fe, porque Moisés escribe, porque escrito está, en Gálatas dice, porque escrito está, el justo vivirá por la fe. Pero la justicia que es por la fe dice de esta manera y comienza siempre en sus cartas. Espérame, mejor vamos allí porque ya como que parafraseé mucho esto. Vamos a Gálatas 3. Yo quiero que quede claro. A veces por pena no escribimos, Fabián, sí quedó claro, pero es bueno tenerlo en cuenta. Déjenme encuentro los textos en donde Pablo, por ejemplo, ya no hace esta división entre una ley escrita, ¿listo? Y lo que él quiere explicar. Mírenlo acá. Verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. O sea, él me va a hablar de algo escrito. Todo lo que dependan de obras humanas, o sea, todos los que quieran hacer sus propias obras, sus mishpat, hacer su propia justicia, que sean justificados por sus propios méritos. Mira, así es más fácil de entender, familia. Sedaká es ser justificados no por tus méritos, sino por el carácter moral de Elohim. Pero mishpat es ser justificado por lo que tú haces. Pues por todas las cosas, todos los que dependen de las cosas que ellos mismos hacen, están bajo maldición. ¿Por qué? Dice Pablo. Pues escrito está. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. O sea que si tú dependes de lo que tú haces y no cumples, entonces maldito serás por no cumplir. Y él especifica en todas las cosas escritas. O sea, algo interesante es que esto lo extrajo específicamente de la Torá Pablo. Y esta palabra escritas no aparece en ningún lado en la Torá. Esto fue añadido por Pablo. O sea que dice que por maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que el Señor dijo en el libro de la ley para hacerlas, para cumplirlas. Y dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente. Porque el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá.
El justo por la fidelidad vivirá. El justo poniendo su confianza vivirá. No es por su propia justicia, no es por Mishpat, sino por Sedacá. Quiero, por favor, otra vez vuelvo a preguntar. ¿Esto se les hizo claro? Porque yo sé que Pablo es un poquito confuso de entender la primera vez y por eso les digo que esto es una introducción a mandamientos, esto es una introducción a Gálatas, o sea, esto es una introducción para comprender muchísimas cosas. ¿Listo? Liliana Espinal. Liliana me dice no. Liliana, no has comprendido todavía, para que me digan, por favor. Y lo que no hayan todavía entendido, por favor, díganme en qué es exactamente, en qué partecita para poder dejarlo bien claro. ¿Listo? Vuelvo a repetir esto un poquito. Entonces, piensen en esto. Piensen en justicia dividido en Sedacá, que tiene que ver con Dios en la justicia de Dios, no en la nuestra, en el carácter moral de Dios, y piensen en las leyes escritas de la Torá. ¿Listo? Vamos en el 70%, dice. Está bien. También yo les recomiendo que vuelvan a ver este estudio. Todavía no hemos terminado, ¿listo? En la fe, si no tienen obras, está muerta en sí misma. Perfecto, Olga. Mira lo que nos pone Olga. Así también la fidelidad, si no tiene obras, está muerta en sí misma. O sea, aquí está el complemento. ¿Listo? Entonces, estamos entendiendo la entrada, la puerta. Necesitamos entender cómo es que tú entras. Tú no entras por las obras. Tú no entras por los mandamientos. Tú entras a través de poner tu fidelidad, tu confianza en el Creador. Las obras, los mandamientos son el resultado de lo que ya está pasando internamente en tu vida. Pero hoy en día a veces se quiere poner los mandamientos y sin darnos cuenta, por encima de entender de poner nuestra confianza plenamente en Él. Por eso es que Sedacá es en reacción, es la forma en que Dios demuestra su misericordia. Mejor dicho, Sedacá es gracia. Eso es Sedacá. Darnos lo que no merecemos. Tú y yo merecíamos la muerte. Y Él, porque nosotros nos humillamos, porque nosotros declaramos y decimos, Padre, de verdad no puedo, necesito de ti, y ponemos nuestra confianza en Él, Él derrama su sedacá sobre nosotros. Y Mishpat está ligado específicamente a cumplir cada uno de estos mandamientos. ¿Listo? Necesitamos literalmente de Él, como dice Olga. Poco a poco vamos entendiendo. ¿Listo? Solitos no podemos, necesitamos del Creador. Necesitamos todo el tiempo. Voy en camino para ver si nos va siendo claro mientras ya voy terminando el estudio. Entonces, vuelvo a repetir esto. El término Mishpat denota entonces las acciones que Dios hace en respuesta a los méritos o las buenas obras de los hombres. Que si en algún momento nuestras buenas obras, nuestras acciones, nuestro guardar se corrompe, ¿listo? Entonces la bondad de Dios cesaría hacia nosotros. Él ya no nos vería con amor, sino nos vería con juicio. Todo juicio se derramaría sobre nosotros, ya que no se tienen méritos suficientes nunca. Tú y yo nunca vamos a tener méritos suficientes para agradarle a Dios. Por eso es que Pablo habla de esto. Si la justicia fuera por la Torá, entonces en vano murió Yeshua, porque no necesitaríamos a Yeshua entonces. Así que el término ahora sedacá, que aparece en Génesis 15:6, sedacá, justicia, denota las acciones que Dios hace en su benevolencia, sin considerar las acciones o méritos divinos que cada uno de nosotros podamos hacer. Tú y yo no tenemos nunca méritos suficientes. No es por esa razón, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, nunca se te ocurra decirle a alguien, es que no estás guardando las cosas, las guardo mejor. Ven, te enseño cómo guardarla porque yo sí lo hago bien. Nunca lo hagas porque nunca vamos a tener los méritos suficientes para acercarnos delante del Creador. Lo único que necesitamos para acercarnos delante del Creador es tener la actitud que tuvo Abraham. Una actitud de reverencia, una actitud de humillación, una actitud, como dice el monte de las bienaventuranzas, que la semana pasada hablé de él. Bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado aquel que sabe que su condición es tan baja
que no puede hacer nada para alcanzar misericordia. No puede hacer nada, que solamente merece la muerte. ¿Por qué te quejas tanto? ¿Por qué nos quejamos a veces? Es que no tuve lo que quería, es que mi vida fue un fracaso, es que mis días fueron un fracaso, escogí mal, mira ahora estoy enfermo, mira ahora estoy con esto. Es que nosotros no merecíamos nada. Si tienes una casa, si tienes comida, si te levantas todos los días vivo, date por bien servido, porque tú y yo merecíamos la muerte. Y lo único que Él demanda de nosotros es que pongamos nuestra confianza en Él. Y de esa manera es como Él derrama su justicia en nosotros. ¡Wow! O sea, esa benevolencia de Dios va a continuar a pesar de las acciones de los hombres. Lo mismo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. Apenas terminamos, léelo. He dicho, lean Gálatas capítulo 3 y Romanos capítulo 4. Les recomiendo leer Romanos 4 para entender más este estudio. Por tanto, familia, nuestro padre Abraham confió y se convenció plenamente de que las promesas inmerecidas que iba a recibir de parte de Dios serían el resultado de su sedaká, de la sedaká de Elohim, de la justicia de Elohim y no de sus mispat. La justicia que recibe Abraham no es por lo que hace, sino por lo que él iba a hacer. Wow. Liliana nos expone, lo entiendo de esta forma, que es un complemento la ley escrita con la ley oral, que por la fe en el Padre. Perfecto, ok. No podemos cumplir la ley en su totalidad. Ok, perfecto. Ahorita lo vamos a entender más bonito porque Pablo lo dice en Romanos capítulo 10, pero perfecto, Liliana. Ahora, aquí quiero dejar algo claro, por eso les recomiendo el estudio de las obras de la ley, se las recomiendo. ¿Por qué? Porque Liliana, por ejemplo, nos pone acerca de la ley oral. Entonces, no vayamos a confundir lo que estoy hablando hoy con los mandamientos que los eruditos, que los líderes judíos pusieron en algún momento. ¿Listo? Estas no son las leyes. No estamos hablando de las interpretaciones, más bien. Estamos hablando directamente, todo lo estamos relacionando a la Torah. Estamos hablando de obrar en la ley, en la Torah, en la instrucción. O sea, que la instrucción también se nos puede convertir en una ley oral. Porque se nos va a convertir en algo escrito y algo neutro que solamente miremos la lista de qué hacer o no hacer, pero nuestra vida sigue siendo un fracaso. Y no entendemos por qué nuestras vidas siguen siendo un fracaso. Y es porque nuestra confianza todavía la estamos poniendo en las cosas externas, en lo que hacemos y no en el Creador. Olga nos dice, toda carne es como hierba y toda hierba como el hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Bendito seas, Adonai. Así es. Así que, ¿qué fue lo que Dios le prometió a Abraham, por ejemplo? Dios, ¿qué fue lo que le prometió? Él le dijo, tu simiente, tu esperma, tu será poseerá las puertas de tus enemigos. Tu descendencia poseerá la tierra. Aunque ahorita no lo entiendas, Abraham, aunque ahorita no sepas por qué estás pasando lo que estás pasando, aunque tu vida parezca un caos, aunque te consideras incapaz, aunque tú mismo te consideras incapacitado, aunque veo que tú realmente en tu corazón dices, yo no merezco tener esto, yo merecía morir. ¿Por qué me escogiste a mí si soy un desventurado? ¿Por qué me escogiste a mí si yo solamente vivía pecando y vivía en mis pecados, en mis adulterios, en mis fornicaciones, en mi mente llena de laxivia? ¿Por qué me escogiste a mí si todo el tiempo vivía en esto o aquello? Pero aunque ahorita, Abraham, te consideras incapacitado, de mí depende que tu descendencia será poderosa en la tierra. No va a depender de ti, va a depender de mí. Abraham tenía una revelación de la gloria de aquel que hizo los cielos y la tierra, las estrellas, la arena, el mar, todo lo que él hizo. Eso es lo único que él necesitaba. Una vez que tú y yo tenemos la convicción de que Él existe, de que Él está en control del mundo, que Él está en control de tus pensamientos, que Él está en control de tus acciones, que Él está en control, que Él tiene, que su voluntad es agradable, entonces ya no necesitamos nada más.
¿Por qué? Porque si creemos que Él es bueno, si creemos que sus pensamientos se multiplican más que la arena y si entendemos que sus pensamientos son buenos hacia nosotros, entonces cualquier cosa que te prometa de paz, de tranquilidad, de bienestar, tú lo vas a creer. Vas a tener una confianza como la de un niño en su papá. Y una vez que tú la tengas, que tengas esa confianza, entonces Dios, en base a su carácter moral, a esa fe, a esa emuná, a esa convicción tuya, te la va a tomar como justicia. Ahora entiendes cómo Él derrama su justicia en tu vida. Él derrama su sedacá en tu vida cuando tú tienes la confianza como un niño en su papá. En otras palabras, la emuná, la fe, viene por Él. Él es el autor totalmente. Es su fidelidad, no es nuestra fidelidad. Es su carácter moral, no nuestro carácter moral. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la emuná, de la fe. ¡Wow! ¡Wow! De verdad, qué impresionante esto y espero que les esté haciendo mucho sentido. Emuná, fe, recuerden, la primera palabra de emuná es la letra Aleph, el autor. De él vienen las promesas, de él viene su palabra que fluye hacia nosotros y nos da vida. ¿Sí se dan cuenta de dónde viene la fe? De la Aleph, de la cabeza del toro. Él es el poder. De él viene la palabra que llega a semilla en nuestra vida y la semilla tiene que caer en una buena tierra. ¿Qué tipo de tierra eres? Esa palabra que fluye hacia nosotros, esa palabra que nos da vida, el cual por el gozo puesto delante de aquel que sufrió en el madero, menospreció el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Elohim. O sea, que lo que nos da la garantía de que Él ha de cumplir todas las promesas es su bondad y su acto de bondad tan grande para personas heridas, para personas lastimadas. Fue el haber enviado a su Hijo a morir en el madero, a derramar su sangre, para purificarnos, para llamar una vez más a su pueblo, para llamar una vez más a los compadecidos. Aquellos que dejamos de ser pueblo, aquellos que dejamos de ser compadecidos, como Oseas capítulo 1. Ese sacrificio en el madero, lo que nos da la confianza de que Dios nos ha amado con amor eterno y que si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, por ti y por mí, entonces, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así es que vamos, agradezcámosle porque una vez más su palabra nos convence de que Él es fiel, de que si nos ha llamado de entre las naciones, a pesar de ser incontables, a pesar de ser muchísimos, si Él nos está rescatando, es por dos razones. Una, porque de acuerdo a lo que estamos estudiando, vinimos de las entrañas de Abraham. Somos miembros de la familia de Elohim. Somos sus hijos. Dos, el hecho de que estamos volviendo al pacto no es porque tú seas bueno, no es porque tú seas bien, no. Simplemente es cumplimiento a la promesa que Él dio a nuestro padre Abraham, de que siempre protegería a su descendencia y que a través de su simiente serían benditas todos los hogares de la tierra, todas las semillas de la tierra, todas las familias de la tierra, todas las generaciones de la tierra, todos los cajal, toda la iglesia de la tierra, toda la multitud incontable de la tierra serían benditas en su simiente. Y porque tú viniste a Él sabiendo que no eras nada, que lo necesitabas. Que Dios nos ayude ahora a que podamos entender esto de una mejor manera. Y para concluir, yo quiero que ahora sí, aquí está el clímax de todo lo que hemos hablado. Vamos a leerlo en las palabras de Pablo.
¿Listo? Vamos a Romanos capítulo 10. Y allí lo vamos a leer en palabras directas de Pablo. Romanos capítulo 10. Por favor, presten mucha atención porque todo lo que hablamos, Pablo nos lo va a decir aquí. Las dos tipos de justicia. Romanos 10. Leamos desde el versículo 5. Ahora, escuchen lo siguiente. Hogares, escuchen lo siguiente. Estoy hablándoles de mandamientos. ¿Listo? Porque todos queremos volver a los mandamientos y queremos guardar mandamientos. Entonces, comencemos con el mandamiento más importante. Van a decir el amor. Pero espérame, hay un mandamiento muy importante. ¿Quién es el mandamiento? Literalmente, ¿quién es el mandamiento? Antes de que te introduzcas en la Torá. Recuerden, ese mensaje yo quiero que lo compartas a personas que estén comenzando, que quieran agradar al Creador, porque aquí es el inicio. Este es el inicio. Primero entiende cómo comenzar. ¿Quién es el mandamiento? ¿Listo? Entonces, de acuerdo a los escritos de Pablo, Yeshua es el mandamiento. Y vamos a leerlo paso a paso. Paso a paso. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así. El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. ¿Listo? Entonces, la justicia que es por la ley, Moisés la escribe, está escrita. Pero la justicia que es por la fe, dice, habla, ¿no? No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Mashiach de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por favor, familias, por favor, hogares de Israel, noten el versículo 5. ¿Listo? Noten el versículo 5, por favor, vamos allí otra vez. Noten aquí el versículo 5, voy a subrayarlo. Noten este texto. Pablo escribe lo que Moisés escribe. Escuchen esto. En otras palabras, lo que está escrito en la Torá. Moisés escribió acerca de la justicia encontrada en la ley de Dios, o sea, de las mishpat, de las leyes divinas. Dios dijo y Moisés escribió. El hombre que haga estas cosas vivirá, tendrá vida por ellas. Es necesario hacerlas, cumplirlas. ¿Listo? Es el versículo, ahora, es el versículo 6, donde casi todos los cristianos se confunden. Porque este versículo 6 comienza con la palabra pero. Por ese versículo, en medio del cristianismo hay mucha confusión. Como si la justicia de la ley y la justicia de la fe fueran diferentes o contrarias la una de la otra. Pero, sin embargo, familia, cuando leemos cuidadosamente y entendemos todo lo que hemos estado hablando en el transcurso de estas horas, miramos bien los versículos 6, 7 y 8, rápidamente podríamos notar que la justicia de la fe y la justicia de la ley son una y son la misma. Están unidas. Entonces, primero, nota lo siguiente y quiero que lo tengas muy en cuenta. La justicia que es por la ley, ¿listo? Dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el que haga. O sea, la justicia que es por la ley se encuentra en el hacer, como está escrito. El hombre que haga estas cosas. Y la justicia que es por la fe, ¿listo? Dice, escuchen esto, porque Pablo está interpretando lo que están las dos justicias, Sedaká y Mishpat. La justicia que es por la ley está en el hacer. La justicia que es por la fe está en lo que dices. Como está escrito, pero la justicia que es por la fe dice. Ok. Entonces, ¿qué es la justicia o qué dice la justicia de la fe?
Miren cómo Pablo, ahora se entienden las palabras de Pablo. Pablo va a decir todo lo que ya hace rato estudiamos. ¿Qué es la justicia de la fe? Pablo cita literalmente a Moisés lo que escribió. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y ahora vamos de dónde lo extrajo. ¿Listo? Pablo, recuerden que Pablo lo que está citando aquí en Romanos está escrito en la Torá. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo al Mesías. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es ¿quién escribió acerca de la justicia que es por la fe? Les hago esta pregunta, hogares de Israel. Antes de pasar allí, les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Quién escribió acerca de la justicia de la fe? ¿Quién escribió? ¿Quién escribió de la justicia que es por la fe? ¿Ustedes creen que la fe, que la fe solamente habló Moisés? Perdón, que la fe solamente, ay, ya le soplé, que de la fe solamente habló Yeshua, que de la fe solamente habló Pablo. No, habló Moisés. La justicia de la fe, de ella habló Moisés. Ya estaba escrita. Ok, entonces vamos allí. Vamos a Deuteronomios capítulo 30, versículo 12 en adelante. Ahora dice lo siguiente, porque este mandamiento, miren esto tan impresionante, familias. Aquí mandamiento está en singular, no está en plural. Está como misvá. Está como misvá. ¿Listo? No como misvot, sino misvá. Hace rato lo vimos. Porque este mandamiento en singular que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. O sea, para aquellos que dicen que la Torah es difícil, ya les estoy mostrando a través de la misma Torah que no es difícil ni está lejos. ¿Listo? Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ojo esto, ¿listo? Noten lo siguiente, porque Pablo, cuando escribe específicamente este texto, dice, esto es para traer abajo a Mashiach. O sea, que Pablo está interpretando que el que nos trajo la Torah, del que depende la Torah, es del Mashiach que vino del cielo. Dice, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga, nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Y Pablo interpreta y dice, esto es para traer al Mesías de los muertos, para resucitarlo de nuevo. Él ya resucitó y ahora sí podemos volver a él. Recuerden esto, la Torah, si tú no la cumplías, tú morías, tú no puedes volver directamente a ella. Yeshua resucitó para que tú pudieras volver a ella, para que tú y yo pudiéramos volver a las palabras ahora no por nuestros méritos, sino por lo que Él ya hizo. Y continúa diciendo, porque muy cerca de ti está la palabra. Y Pablo dice lo mismo, en tu boca y en tu corazón, pero el texto termina diciendo, para que la cumplas. Para que la cumplas. Pero él comienza hablando de algo interesante. Dice, este mandamiento. Noten lo siguiente, hogares de Israel. Noten. El versículo 11 dice, porque este mandamiento, y mandamiento está en singular. O sea, continuando, él escribe, no es demasiado difícil ni está lejos. ¿Quién es el mandamiento, hogares? De acuerdo a Pablo, ¿cuál crees tú que es el mandamiento? Porque más adelante en el versículo 10 de Romanos, Pablo nos cita. Entonces yo quiero saber si me están entendiendo. ¿Cuál creen ustedes que es el mandamiento?
El mandamiento, hogares de Israel, voy a ponerlo aquí. El mandamiento es, yo mismo lo pongo, muestra a ver. El mandamiento es Yeshua. Y vamos a seguir escudriñándolo y mirándolo aquí. Escuchen esto. De acuerdo a Pablo, este mandamiento es Yeshua, es el Mesías. Moisés continúa en el versículo 12. No está en el cielo para que digas. ¿Listo? Y Pablo en Romanos 10:6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo al Mesías. Luego Moisés continúa, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar, el abismo, para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Y Pablo nuevamente interpreta en Romanos 10, versículo 7, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. También yo quiero que notes que la justicia, que es por la fe, que el mandamiento del Señor está en tu corazón para obedecerla, para cumplirla. Y Moisés concluye en el versículo 14, hogares, en el versículo 14. Moisés concluye el versículo 14 de Deuteronomios acerca de la justicia de la fe. Ojo, estoy hablando de la justicia de la fe, de Sedaká, de esta manera, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Se dan cuenta de algo? La justicia que es por la fe, la justicia de la cual fue contado justo, o el creer o la fe por el cual fue contado justo, Abraham escribió Moisés. Y está diciendo que esa justicia, que después de poner su confianza en la palabra, no era solamente decir de una manera mental, oh, yo creo en lo que me dijiste y ya. No, ahora me estoy metiendo con el otro punto. Ahora sí, esto te va a llevar a cumplir. Esto es lo que tiene que ser tu motivante para cumplir. Porque el Padre derramó su misericordia sobre ti para que comiences a hacerlo y ha puesto el Espíritu en tu vida para darte las herramientas para que lo hagas. Porque este mandamiento no es difícil. Él ya vino y te lo enseñó, ya resucitó y ahora puedes volver porque ya la Torah ya no te está viendo como un pecador. La Torah está viendo al Hijo en tu vida. Wow. No sé si me estés entendiendo. La Torah está viendo al Mashiach en ti. Porque pusiste tu confianza en Él y Él derramó su sedaká en ti. Porque tú no caminas solamente como guardando mishpat, sino que la sedaká te llevó a las mishpat, te llevó a las leyes. Wow, eso está muy bonito. Más Romanos capítulo 10, versículo 8, ¿qué dice? ¿Qué dice la fe hablada? Escuchen. ¿Qué dice la fe hablada? La fe que habla. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, en tu espíritu. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿En dónde está la palabra? Entonces, hogares, ¿en dónde está la palabra de fe que predicamos? En tu boca y en tu corazón. Aquí lo puse. La palabra de fe que predicamos está en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. No es al revés. Comenzó en tu corazón. Comienza allí a través de tú poner tu confianza plena en Él. Yeshua dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, guarden mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Creer a Yeshua, poner mi confianza en Él y guardar sus mandamientos. Entonces, Pablo escribe en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, porque ya se nos está haciendo tarde y ya adelanto aquí, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, crees en tu corazón que Dios levantó al mandamiento, a la palabra, lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para hacer justicia. Escuchen, wow. Con el corazón se cree
para hacer justicia. Vuelvo a repetirlo, con el corazón crees, pones tu fidelidad, tu confianza en Él para hacer justicia, pero con la boca confiesas, hablas para salvación. O sea, que es por la palabra de Yeshua, sus mandamientos, lo que tienes que creer en tu corazón y confesarlo con tu boca, hablarlo, predicarlo. Tienes que predicar la palabra, tienes que llevar el mensaje, tienes que llevar la instrucción, tienes que llevar la Torah porque está en tu corazón y en tu boca. Notaron, se dieron cuenta que la justicia de la fe, el creer en tu corazón, te lleva a la justicia de la ley escrita. Ojo, no es al revés. No es, la ley te lleva a tu corazón. No es, ok, voy a empezar a guardar los mandamientos y no sabes ni por dónde comenzar. Y después tienes un mundo de mandamientos y te conviertes en legalista. No. La justicia de la fe, creer en tu corazón, te lleva a la justicia de la ley, a obrar. En otras palabras, el tener la palabra de fe en tu corazón y en tu boca te lleva a obediencia. Esto es precisamente lo que el nuevo pacto trae. Hebreos capítulo 8, verso 10, lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, o sea, mis mispat, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Quién llegó a esta conclusión? Pablo, cuando escribió Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la Torá? En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Vamos allí y allí terminamos. Romanos 3, 31. Romanos 3, 31. Wow, hogares, espérenme un segundo porque se me cerró el programa. Se me cerró el programa concluyendo. Listo. Romanos 3, 31. Vuelvo. Ok, aquí ya lo tenía. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Recuerden, ¿por qué habla de la fe? Recuerden que es la emuná, la justicia que recibió Abraham. Invalidamos la Torá, o sea, invalidamos las leyes, invalidamos las mispatim, las mispat, invalidamos los mandamientos en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Por la fe confirmamos la Torá, no es al revés. ¡Wow! Cerremos este estudio con la siguiente conclusión, hogares. Vamos a cerrar este estudio con la siguiente conclusión. El que cree con fe, o el tener la palabra de fe, el mandamiento, Yeshua, en mi corazón y en mi boca, me lleva a obediencia a la ley. ¿Cierto? Claro, así es. Pero, ¿qué significa creer con fe? Poner mi confianza en el autor de la fe, en el mandamiento, en Yeshua. Reconocer que yo no puedo por mis propios méritos justificarme y que necesito de Él. E inmediatamente Él derrama su justicia, Él derrama su sedacá, Él derrama su gracia, su misericordia, basado en su carácter moral sobre mi vida, sobre tu vida. Amén. Wow, un estudio de hora y media, de verdad fue una gran bendición, hogares, poder compartir esto con ustedes. Espero que les haya quedado bastante claro y que podamos, Leo, los comentarios finales ya para ir cerrando. De los hechos del corazón habla la boca. Yeshua dijo que aman, guarden mis mandamientos. ¿Es realmente ser legalista? Creer que por hacer algo sin nada somos. Perfecto, Pablo, así es. Dice que realmente, Pablo nos pregunta, ¿qué es realmente ser legalista? Creer que por hacer en mis fuerzas, lo que el Padre dice me justifica. Perfecto. Eso es ser legalista.
sea, el legalismo hoy en día en el cristianismo, la religión dice que ser legalista es guardar la ley de Dios. Eso no es ser legalista. Ser legalista es creer que por mis propios méritos me voy a justificar. Es creer que por guardar la Torah me voy a justificar. Y ese es el problema. Por eso es necesario introducirnos en la Torah y comenzar realmente por donde es. Belkis nos dice, sin él nada somos. Hermana Belkis, qué bendición tenerte por aquí. De verdad, fue muy grato poder compartir este estudio con ustedes. Vamos a orar y a darle gracias al Creador. Padre bendito y misericordioso, tu palabra es grande en todo tiempo, porque tú nos has santificado en tus mandamientos y nos permites venir delante de ti. Te pido que llenes nuestro corazón de tus misericordias, llenes nuestro corazón de tus mandamientos y nos hagas andar en ellos, con el mandamiento de Yeshua, con las palabras que fueron dadas en aquel madero, en aquella resurrección. Gracias por habernos vuelto a traer delante de ti con lazos de amor y que este día de reposo podamos comprenderlo. Glorioso seas en todo tiempo por los méritos de aquel que reina por los siglos de los siglos y aquel que es único para cumplir todas las promesas dadas a Abraham. Aquel que derramó su sedacá sobre nuestras vidas por creer solamente en que Él era fiel y justo para perdonarnos. Que Él era fiel y justo para devolvernos nuevamente con lazos de amor. Bendito seas, Adonai, en todo tiempo, en el nombre de Yeshua. Hogares de Israel, que el Padre los bendiga y los guarde en todo tiempo. Que este día de reposo sea de gran bendición para sus vidas. Shalom, y que el Padre los guarde. Shalom.